Cómo me gusta saludarlos, mis queridos cibernautas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis queridos estudiantes de Panamá, de la UNACHI, de Brasil, México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guatemala. Es un gusto volver a platicar con ustedes. Hoy, en esta sesión, en este ciclo de cápsulas educativas, vamos a abordar el tema del enriquecimiento injustificado. Voy a compartir pantalla. Bien, aquí en cuanto al enriquecimiento injustificado, tenemos que señalar lo siguiente. Este delito de enriquecimiento injustificado también está ampliamente vinculado, relacionado con la corrupción. Corrupción de servidores públicos, pero la corrupción vista en términos generales. Es un delito, este es un delito que afecta a la administración pública, es un delito que está ahorita mismo en la palestra en los 5 continentes, porque la mayoría de los servidores públicos no han podido justificar las cuentas. Una vez culminado sus cuentas bancarias, se han acrecentado a tal punto que no existe una proporción entre los ingresos obtenidos producto de sus salarios como servidor público y el monto de sus fortunas, porque no podemos hablar de ahorros, sino de fortunas. Entonces, el enriquecimiento justificado. Vamos a ver de qué se trata. Hay un solo artículo, que es el artículo 351, donde nos define cuando estamos ante la presencia del enriquecimiento injustificado y nos detalla que esta es una figura delictiva específica del servidor público. ¿Y en qué consiste? Consiste claramente, como yo les acabo de mencionar, cuando ese servidor público no puede justificar sus cuentas bancarias, el contenido, la cantidad de dinero reflejada en sus cuentas bancarias en proporción con el monto de ingresos que él recibe producto de su salario, si él es solo, o en conjunto con su esposo o su esposa, y que no pueda acreditar que ese dinero es producto de una herencia que recibió en el transcurso de ese periodo en que fue funcionario público, que se ganó la lotería, que hizo algún tipo de transacción lícita de algún bien propio, un bien que él ya tenía y que le pertenecía, y que hizo la venta de este bien. No puede justificar el crecimiento de sus bienes. Pero aquí hay algo interesante con esta figura delictiva. No solamente es acrecentar sus bienes, sino que ese servidor público haya cancelado deudas que tenía antes de iniciarse como servidor público, y que el monto de esas deudas tampoco es justificable su saldo, es decir, su cancelación, en atención al tipo de ingreso económico que él recibió durante su periodo como servidor público. Entonces, fíjense que son dos situaciones que implican enriquecimiento injustificado, y el periodo de tiempo que hay para interponer una acción que pueda permitir averiguaciones de ese incremento de su patrimonio es hasta los 5 años después o posterior a la finalización de su función como servidor público. Fíjense, el tipo penal de esta figura delictiva nos dice que el servidor público que personalmente o por interpuesta persona, quiere decir que si él
pone los bienes a nombre de su esposa o una persona que es dudosa, porque pueden ser sus hijos, primos, tíos, padres, suegros, incrementa indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante su cargo. Recuerde usted también que el servidor público aquí en Panamá, y esto es en casi todos nuestros países porque es propio de esta ONG internacional, Transparencia Internacional, deben dar un informe, una declaración jurada de sus bienes, y allí se pueden tasar ciertas cosas. Usted ingresó con un patrimonio ilógico como servidor público. Lo más normal es que ese patrimonio sea creciente, pero en proporción a su ingreso. Luego, entonces, si no existe esa proporción, se harán las investigaciones previas para darle la oportunidad que usted justifique. Si usted no lo justifica, entonces usted puede ser sentenciado con pena de prisión de 3 a 6 años. Pena que a la mayoría de los servidores públicos en Panamá y en otros países parece que no les es suficiente, porque finalizado un periodo de gobierno e iniciado otro periodo de gobierno, incurren en el mismo tipo de figura delictiva y después tratar de justificar lo injustificable. Aquí hablamos que se considera un agravante cuando ese incremento supera la suma de los $100,000. Estamos hablando que esa pena del tipo penal básico, que iba de 3 a 6 años, se convierte en pena de prisión, o se puede llegar a convertir de 6 a 12 años. Y mire que aquí habla de la misma pena se aplicará a la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial no justificado. Es decir, que si yo soy la testaferro, también voy a tener responsabilidad penal. Cuando ese incremento es producto de ingresos legítimos, no hay ningún problema. Y fíjese que aquí también se habla cuando por esos ingresos legítimos que le comenté hace un momento, la persona no era suficiente para cancelar deuda o extinguir obligaciones que lo afectaran. Esta es una forma de corrupción y es una de las más comunes, porque es lo que se repite en la mayoría de los países de nuestros dirigentes públicos, servidores públicos, altos funcionarios en nuestros países de América Latina, de las cuales Panamá no es la excepción. Muchísimas gracias. Recuerde suscribirse al canal, darle like si le gustó y compartirlo. Dios los bendiga ricamente.